En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos nuevamente en otra edición en MCA Televisión, MCA Radio, Mente, Cuerpo y Alma. Muy felices por estar en esta nueva plataforma y muy felices de tener tanta motivación de ustedes, consultas, felicitaciones, apoyo. Así que muchas gracias a todos y bueno, continuamos con nuevos invitados. Hoy día un gran invitado internacional. Bueno, y hoy cuando le preguntan quién es Sergi Torres, suele responder: aún no lo sé. Sigo investigando qué es ser Sergi Torres y qué es ser un ser humano. Desde muy pequeño, a los 3 años, se hizo preguntas que iban dirigidas a recordar quién era antes de ser Sergi. Tenía la sensación de que podía parar el tiempo y sentía que estaba llamando a transmitir ese conocimiento. Sergi Torres, nuestro invitado de hoy, es catalán, nació en Barcelona, es fisioterapeuta de formación y con estudios psicopedagogía durante 10 años ejerció como tal, pero lo dejó para ofrecer talleres y charlas, los que llama encuentros. Consciente de que las palabras no sirven para expresar la verdad, pero sí para invitar a las personas a que la encuentren en sí mismos y por sí mismos. Su mensaje es tan poderoso que ha inspirado a muchos, entre ellos David Rosario, quien produjo la película Yo Libre, un viaje al instante presente, lo que es producto de su libro Un puente a la realidad. Otros libros de Sergi también: Un puente a la realidad, El secreto de los milagros por fin revelado, Saltar al vacío, la experiencia cotidiana de la conciencia absoluta, y el libro que está lanzando en estos momentos, Me acompañas, una invitación a despertar. Sergi sin duda un representante del nuevo paradigma, un paradigma que cada vez incluye a más personas de todo el planeta, con otra forma de entender la vida, un paradigma sin buenos ni malos, sin víctimas ni culpables. Afirma que la vida en sí misma no contiene miedo y que solo la transformación lo hace consciente para poder soltarlo. Sergi disfruta el silencio y la soledad paseando por el bosque que hay cerca de su casa. Es de las cosas que mejor le sientan. Una de sus características más destacables es su autenticidad y es admirado por la coherencia entre su existir y su discurso. Sus gestos y palabras son un reflejo de su luz y también de su corazón. Así que mucho gusto, feliz que estés acá, bienvenido Sergi. Gracias Edgardo, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de poder compartir este espacio tan increíble, ¿verdad? Llegando a Chile nuevamente, sí, viajando por todos lados. Así es, así es. ¿Cómo han andado todos tus... ¿Cuánto? Hace 3 años parece que no nos vemos. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Ha cambiado el Sergi, ¿no? Sí. Sí, siempre hay algo que descubrir, siempre hay algo que te transforma, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que tú ves en ti mismo en este periodo así de 2-3 años? Ostras, pues no sabría qué decirte porque no suelo compararme conmigo mismo, pero sí. Pero en lo que transmites, sí, quizás en la forma. Lo que experimento es como más fortaleza, más presencia. No sé muy bien cómo definirlo con palabras tampoco, y es muy personal, o sea, tampoco sé si es verdad o no, pero es lo que experimento es eso, como más fortaleza, más claridad. Pero ya estás más convencido de lo que estás haciendo, de tus charlas, de tus encuentros, de tu misión, de tu visión. Sí, ese fue un punto para mí importante, el poder entregarme completamente a este mensaje, el descubrir que el mensaje no es mío, ni es solo para mí, sino que es de todos y pertenece a todos. Y entonces ser uno más dentro de este espacio de crecimiento que estamos teniendo los seres humanos. Exacto. Y lanzarme a ser un servidor de este mensaje. Claramente hay un cambio, ¿no?, en el mundo. Parece que algo está sucediendo. Está sucediendo, ¿no? Lo que no sabemos es qué, ni cuándo, ni cómo, ni cuál es el afecto real que está sucediendo ahora, pero algo parece que se está moviendo. ¿Qué le podríamos decir como primera impresión a todas las amigas, amigos que nos están escuchando y viendo respecto a cómo enfrentar
esta transformación que hoy día está sucediendo en el planeta, tanto positivos como negativos también. Sí, para mí la clave está en la relación íntima con uno mismo, porque en el fondo todo lo que uno percibe ahí fuera es el reflejo de uno mismo. Entonces todo el movimiento que yo estoy viendo afuera tiene que tener una causa interna. Entonces si yo estoy dentro de mí, si estoy asumiendo mi experiencia humana, es mucho más fácil asumir la experiencia externa, es mucho más simple. Se genera un espacio de honestidad, de paz y de conexión con uno mismo que te permite vivir todo lo que sucede alrededor de una forma mucho más coherente y sobre todo honesta. Al libro Me acompañas, una invitación a despertar. Partamos por el título. ¿Qué significa despertar? Que se habla mucho de despertar, se habla de conciencia, pero sí, para mí es a veces algo, no se profundiza. Para mí es algo muy simple, es algo que de repente sucede. Te das cuenta de que lo que sabes no lo sabes. Te das cuenta de que lo creías, ya no lo crees. Te das cuenta de cómo vivías, ya no vives. Es un darse cuenta, es muy simple, pero lo hemos convertido en algo muy complejo, algo que como lo hemos magnificado, el despertar. Es muy serio, sí. Sí, y es algo muy, muy sencillo, es regresar a esa conciencia de niño, esa conciencia inocente que da la bienvenida a todo lo que sucede. Eso es despertar básicamente. El darte cuenta de que no es lo que tú piensas que eres. O sea, puede ser como la acción de despertar en la mañana que uno abre los ojos. Eso es. Pero en lugar de definir todo lo que ocurre, pasas a descubrir todo lo que ocurre. Sería un despertar inocente, un despertar que descubre lo que ve cuando lo mira, en lugar de etiquetarlo, de juzgarlo. ¿Y el proceso de despertar puede ser también un proceso de recordar lo que somos? Sí, y eso es muy curioso, porque no recordamos algo anterior, sino que recordamos algo presente. Cuando tú recuerdas a tu ser, no estás recordando algo de antaño, sino que estás recordando algo que está sucediendo y no vemos, porque estamos tapándolo con nuestra idea cultural de las cosas, nuestra idea social de las cosas, mi idea personal de quién soy yo. Eso no me permite ver quién soy yo ahora a tiempo real, dentro de este universo. Es verdad, es como una contradicción. Totalmente. Recordar, pero el presente. Totalmente. De lo que somos. Así es. Y bajo ese punto de vista, en el libro tú partes también, dice, todo ser humano consciente o inconscientemente busca paz mental. ¿Cómo ir logrando esa paz mental? Mira, de nuevo es tan simple que no lo vemos. Porque hoy en día pensamos que para alcanzar algo tienes que ir a por ello. Sin embargo, esta paz de la que hablamos, la paz auténtica, si tú vas a por ello, en realidad la estás rechazando. Y fíjate la paradoja. ¿Por qué digo esto? Imagínate que yo ahora estoy angustiado y yo quiero estar en paz. Lo primero que voy a hacer es negar mi angustia. Es decir, no quererme sentir angustiado para llegar a sentirme en paz. Pero esa paz no sé cuál es, porque como no la estoy sintiendo ahora, me la voy a imaginar. Entonces voy a querer estar en una paz imaginada y eso me va a llevar a angustia, me va a llevar a frustración, me va a llevar a un viaje que no me va a llevar a esa paz. ¿Cómo se alcanza esa paz? Sintiendo la angustia que estoy sintiendo ahora. Cuando siento la angustia que estoy sintiendo ahora, dejo de luchar contra la angustia y empiezo a estar en paz con el momento presente. Eso hace que la angustia se transforme y empiece a amanecer la paz. Parece algo muy complejo, pero de nuevo es algo súper simple. Permitirme ser como estoy siendo ahora. Darle la bienvenida a mi experiencia humana actual. Ahora hay que desengancharse de esa angustia, porque muchas personas plantean, siento la angustia y no puedo dejar de sentir esa angustia. Sí, porque se plantean sentir la angustia para no sentirla. Es decir, cuando la sienta, me estaré en paz. Este chico ha dicho que si siento la angustia, estaré en paz. Entonces, si tú sientes la angustia para estar en paz, estás en la misma, porque no estás sintiendo la angustia. Estás queriendo no sentirla. Y estás generando un rechazo interno. Una resistencia. Bla, bla, bla. Eso es. Cuando tú te abres a sentir lo que sientes honestamente, no dura mucho. No dura mucho tiempo, porque la honestidad tiene la capacidad de mostrarte desde dónde te sientes angustiado. Y cuando ves desde dónde te sientes angustiado, ves que no tiene sentido sentirte angustiado. Y se empieza a transformar. Es como el dolor también. Cuando uno empieza a tomar conciencia del dolor, el dolor se puede ir yendo, ¿no? Pudiera marcharse. Pudiera marcharse, claro. Si su función es que yo vea el origen del dolor, una vez lo he visto, pudiera marcharse. Pero a lo mejor el dolor tiene muchas cosas más que enseñarme. Entonces estaría ahí para que yo lo aprendiese. Pero cuando tú empiezas a abrirte a sentir el dolor, ya no eres víctima del dolor.
Exactamente. Te conviertes en alumno, empiezas a escuchar qué te están diciendo el dolor para tú poder crecer, para tú poder ponerte en pie en tu experiencia humana. Y ahí el dolor ya no es lo que era antes, ya no es algo por lo que sufrir. Y Sergi, respecto a la paz, entonces también como lección que ya puedes ir transmitiendo a los auditores, las personas que lo están viendo, es que para querer una paz mundial, primero uno tiene que estar conectado con la paz interna, ¿no? Sin es como duda, bien básico, pero... Sin duda, es elemental y paradójico, porque aún pensamos que para yo estar en paz, el mundo tiene que estar en paz. Claro. Entonces yo intento pacificar el mundo estando angustiado porque el mundo no está en paz. Ah. Y ahí entramos en una especie de circuito que no se resuelve hasta que yo no le ofrezco al menos un ciudadano en paz a este mundo. ¿Y qué ciudadano le voy a ofrecer si no soy yo mismo? Y eso se relaciona también porque de alguna otra forma vibramos, ¿no? O sea, si estamos en paz, vibramos esa paz y vamos conectando esa frecuencia a otros. Así es, somos frecuencia al final, todo vibra. Es muy posible que hoy en día, aún científicamente, no tengamos las herramientas para captar, para medir ciertas frecuencias todavía, pero los pensamientos vibran, tienen una calidad, las emociones tienen una calidad, son energía. Entonces, cuando empezamos a descubrir este ámbito, empezamos a ser maestros de nuestras emociones y de nuestros pensamientos en lugar de ser esclavos de ellos. Y en lugar de reaccionar, empezamos a accionar, a crear. Y nos convertimos en creadores de paz, en espacios donde la paz emerge, porque ya no estamos en conflicto con nosotros mismos. Y eso, en el cuerpo físico, ¿cómo podemos ir dimensionando esa vibración? Y hay una pregunta que me hago a menudo, y es ¿cómo sería una experiencia física de un ser humano que estuviese completamente coherente con sus emociones, con sus pensamientos, completamente agradecido de su experiencia? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se trasladaría al nivel celular? Y viste ese porque ya el cuerpo dice, sí, es eso, es eso. El cuerpo empieza a inhalar, y inhala desde un lugar nutritivo, y eso para mí es una fiesta, como el cuerpo físico se une a lo más sutil, el pensamiento, la energía, la emoción, y todo va a una. No hay disociación. No hay disociación. Hay que sentir la vibración. Así es. Y al fondo, eso es vida. Cuando te permites cruzar por eso, ya no intentas usar tu cuerpo para sobrevivir, sino que lo expones a la vida. Y el cuerpo te devuelve esa experiencia inmediatamente. Empiezas a sentir esa paz de, estoy vivo. Entonces, a sentir la vibración, a sentir lo que uno está vibrando. Uno siente cuando está vibrando medio denso, ¿no? Así es. Y también cuando uno empieza a vibrar desde esa sutileza, te conviertes en mucho más transparente y empiezas a sentir las frecuencias de todo lo que te rodea. Y al principio puede ser caótico, porque puedes que experimentes la diferencia entre tu frecuencia y la frecuencia de lo que se mueve alrededor. Pero a medida que vas instaurándote en ese centro, expresabas antes que expresaba Emilio Carrillo, el ojo del huracán. Claro. Cuando tú te pones en ese ojo del huracán y empiezas a extender paz a ese huracán, el huracán empieza a comprenderlo y el huracán empieza a calmarse por sí solo. O sea, no hay que irse contra el mundo. Lo podemos hacer, pero no tiene sentido. Uno termina muriendo en ello. Exactamente. En tu libro después hablas del espacio y tiempo, la gran paradoja en movimiento. ¿Qué significa? Porque también se habla del no tiempo, se habla de las multidimensiones, se habla de que estamos en distintos espacios. ¿Cómo se puede explicar eso en términos simples? Mira, el término más simple que yo conozco es no tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una visión del tiempo lineal muy concreta, que creemos que es así. Y además, no solo que es así, sino que nos marca, nos está pautando cómo es el ritmo de nuestra vida. Entonces, cuando tú miras e investigas en tu propia experiencia, te das cuenta de que no es así, te das cuenta de que no tienes ni idea, y ahí empiezas a descubrir nuevas formas de tiempo, como el tiempo esférico, donde todo está contenido en este instante, y empiezas a descubrir las distintas dimensionalidades y expresiones que tiene el tiempo cuando dejas de mirarlo desde la perspectiva humana actual, y empiezas a ver, y a ver, y a ver, y a más ves, más te das cuenta de que no tienes ni idea, y eso para mí es fascinante. Sí, de hecho pensamos en el pasado, en el presente.
Eso es otra cosa que es muy curiosa. ¿Cómo es posible que estemos en este instante viviéndolo desde mis pensamientos aprendidos en el pasado? Lo cual implica que no puedo estar presente porque estoy viéndote desde lo que yo entiendo que es una entrevista basado en mis entrevistas anteriores. Ya no estoy aquí. Claro. Ya no está vivo esto. Sí, y ahí tú dices también que soy consciente que no existo. ¿Cómo se puede explicar eso? Que soy consciente que no existo. Es muy complejo de explicar. La experiencia es muy simple, pero es complejo de explicar. Me doy cuenta de que lo que yo pienso que soy no es lo que soy. Es lo que yo pienso. Claro. Y lo que yo pienso que yo soy pudiera ser incorrecto. Pudiera ser que estuviera marcado por la época en la que vivo. Pudiera ser que estuviera marcado por cómo me han educado y pudiera ser que estuviera marcado por la cultura en la que vivo. Entonces, cuando yo miro de profundo ese pensamiento que yo creo que soy, me doy cuenta de nuevo de que no tengo ni idea de quién soy y que esa imagen que yo he generado de Sergi no existe. Esa imagen mental que yo tengo de mí mismo es una imaginación, no es real. Y eso fue un momento intenso en mi vida, porque yo había luchado a muerte por esa imagen. Yo había intentado ser conocido, que la gente me conociese desde esa imagen, que mi madre viese la capacidad que tenía de yo ser amado por ella, de que mi hermano reconociera, de que mi padre, de que mis amigos... Y era una imaginación. ¿Cuánto había luchado por ella? ¿Y cuánto descansé cuando dejé de defenderla? Al darme cuenta de que no soy la imagen que yo tengo, sino que soy quien la está creando. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta? Así, ¡fila! ¿Te la mostraron? Apareció de nuevo. Entré en un proceso muy intenso, le podemos definir como la noche oscura del alma, que no duró una noche, sino que duró unos cuantos años. Fueron muy intensos, donde todo se caía, todos mis relaciones, mi ámbito universitario, mi ámbito emocional, todo, no podía sostenerlo. Vi que yo no tenía la capacidad de vivirme a mí mismo si no descubría la confianza de permitirme ser vivido por la vida. No sé si tiene sentido lo que he explicado, pero me di cuenta de que en mi personaje había un recelo hacia la vida, una desconfianza constante de que la vida de por sí no fuera a traerme lo que yo necesitaba y que yo tenía que adiestrar a mi vida para que lo consiguiese. Entonces descubrí que nada de eso tenía sentido. Entré en ataques de pánico durante unos años. Wow. Entré en espacios muy oscuros de la conciencia de mí. Yo le llamo las catacumbas de mi conciencia. Me di cuenta de que lo único que pretendía es que los demás viesen lo fantástico que yo era, sin yo detenerme un momento a ver lo fantástico que era el otro también. ¿Cómo? O sea, hay un tema ahí de importancia personal, de ego. Totalmente. ¿Cómo las personas podemos ir dejando de creer entonces? La honestidad para mí es clave. Uno tiene que detenerse y empezar a ver cuántos pensamientos de los que yo pienso realmente están al servicio de mí mismo. Y ahí empezar a ver la importancia personal que yo me estoy dando y que en el conjunto del universo no se da. La importancia personal que el universo te ofrece a ti es exactamente la misma que le ofrece a ella, a él, a quien nos está viendo y a mí. Por lo tanto, la importancia personal que se te da, aparte de ser total, es compartida. Pero ahí nuestro ego se queja, porque nuestro ego quiere un poquito de especialismo, un poquito de... Está muy bien, pero un poquito más a mí, un poquito más Sergi a mí. Y ahí es donde empezamos a sufrirlo, porque cuando empezamos a funcionar de esa manera, nos aislamos del resto. Empezamos a ser solo nosotros. Nos separamos. Así es. Y empezamos a creernos que tú y yo estamos separados. Y empezamos a creernos nuestras diferencias. No solo las percibimos ahora, sino que además de percibirlas, nos las creemos. Y ahí generamos un mundo falso de separación. O sea, deberían haber alfileres en todos lados para pincharnos la imagen ahí. Ya ocurre eso. Sí. Ya nos estamos pinchando con todo, en el trabajo, con las relaciones con nuestras parejas, todo nos pincha de algún modo si lo vemos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hemos convertido nuestra personalidad en una protección a esos pinchos, para que nos pinche lo mínimo posible. Sí, hay mucha protección, ¿no? La personalidad es una protección. Ahora, entonces el trabajo, ¿cómo parte? ¿Con la autoobservación? Observándonos permanentemente, ver nuestras reacciones con los otros. Para mí es muy importante mantenerlo muy simple, y no intentar hacer un nuevo esfuerzo de esto. Si tú vieras tu vida como es ahora,
ya verás que ya se te están mostrando cosas. Lo que pasa es que no las queremos ver. Ya estoy viendo cómo me siento con mi pareja. Ya estoy viendo cómo me siento en mi trabajo. Ya lo estoy viendo cómo me siento en esta sociedad. Ya lo veo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a tardar en asumirlo? Esa es la clave. Cuando empiezo a asumir lo que estoy viendo, empieza a transformarse todo. ¿Por qué? Porque empiezo a ver más. Y a más veo, más descubro. Y a más descubro, menos reactivo soy, más creativo soy. No me acuerdo quién lo dijo, lo leí en algún lado, pero que finalmente el trabajo nuestro está, lo que tú estás diciendo, que está todo a la vista. O sea, nosotros, nuestras relaciones, nuestras situaciones, es todo producto de nuestra propia vivencia. Así es. Es cosa de mirarnos, de mirar simplemente con qué nos estamos relacionando. Así es. Tú hablas que la conciencia que todo lo ama, este mundo no existe para que tú lo cambies, sino para que aprendas a amarlo. Sí, ese es otro descubrimiento. Yo siempre me he considerado como muy activista, una persona muy justa, que quería justicia social, justicia mundial. Y me di cuenta de que cada vez que yo sentía esto, sentía rabia y sentía odio. Y claro, me di cuenta, o sea, ¿cómo quiero que el mundo cambie si en lugar de aportar amor estoy aportando odio? Estoy aportando mi cuota de odio. Estoy diciendo, señores, sí, esto, pum, ahí va mi cuota. Entonces me di cuenta de que no sabía amar un mundo que estaba pidiendo a gritos amor. Y me convertí en alumno de este mundo. Este mundo es un maestro impecable para enseñarme a amar donde yo creo aún que no sé amar. Y de ahí que tú tienes esa forma muy rica de conexión con el corazón que lo transmite. Fue como que hiciste un clic ahí. Pudiera ser. Porque te sale natural esa conexión con el corazón y cómo lo transmite. Pudiera ser. Porque me he dado cuenta de cada vez que yo he intentado manejar mi propio aprendizaje, no he aprendido nada. Lo máximo que he llegado es a creer que había aprendido algo, pero eso se venía abajo al instante siguiente. Entonces, más que yo querer aprender te pones al servicio de lo que te está enseñando en tu vida. Y ahí sí que es posible que, por ejemplo, cuando un niño sube a la bicicleta para aprender por primera vez, ese aprendizaje es natural. Nosotros, los adultos, intentamos enseñarle, pero es natural. Surge un equilibrio. Y ocurre en todo. Si yo quiero aprender a vivir en paz mis relaciones, tengo que exponerme al conflicto en mis relaciones. Tengo que montarme en el conflicto para poder descubrir el equilibrio interno que surge cuando me expongo a ello. Ese equilibrio es la paz. Entonces yo seré quien aportará paz a las relaciones, en lugar de exigirle a las relaciones que me aporten paz a mí. Y eso me imagino que te ha hecho sentirte mucho más feliz, más armónico, ¿no? Contigo mismo. Claro, imagínate dejar de luchar contra el mundo. Sí. Es como suficiente transformación. No hay enemigos ahí. Claro, porque todo el mundo pasa a mostrarte algo interno. Todo el mundo pasa a apoyar tu propio crecimiento. Todo el mundo pasa a apoyar tu transformación. Habrá cosas muy incómodas o muy desagradables. No te digo que todo sea de color de rosa. Pero ya dejas de luchar contra eso. Dejas de ser una oposición a tu propia vida. Y eso implica un descanso y implica un espacio de descubrir cómo te puedes nutrir desde tu propia vida. ¿Y qué pasa ahí con el sufrimiento? La gente sufre, se corta las venas por sufrimiento. Sí, y el sufrimiento viene desde afuera también, ¿no? Es una manera de no querer asumir nuestra propia experiencia de vida. Para yo sufrir contigo, tengo que interpretar una situación que tú hagas y al interpretarla darme cuenta de que en realidad no la estoy comprendiendo. Cuando tú haces algo que yo no comprendo, ya paso a sufrir. Porque estoy intentando que tú actúes de una manera que a mí me aporte estabilidad. Si no comprendo tu mirada, empiezo a sufrir. Pero en lugar de hacer eso, lo que puedo hacer es mirar cómo me miras para ver qué estoy experimentando yo cuando me miras. Y el sufrimiento pasa a ser un amigo. Porque el sufrimiento me está diciendo, Sergi, estás sufriendo, ¿te has dado cuenta? Ah, sí, es verdad, sufro cuando me mira Edgardo de esta manera. Ok, voy a mirar a Edgardo a ver cuál está el origen del sufrimiento y ahí descubro que el origen está en una interpretación mía. No sé si me he explicado. Sí. Sufrimos porque vivimos lo que vivimos como nosotros lo estamos viviendo. Pero hay otras opciones ahí que no vemos. O sea, hay un problema de percepción, ¿no? Eso es. Al final, para mí, todo termina ahí. En la percepción. La bola cae en ese punto. ¿Y qué pasa con tantas parejas que sufren de amor?
Pues eso es una gran oportunidad para descubrir que eso que están experimentando no es amor, es la necesidad de que el otro te ame. Eso no es amor, eso es miedo a descubrir tu capacidad de amar. Por eso yo pongo la responsabilidad de sentirme amado en la otra persona. Y cuando hago eso, estoy poniendo las causas del sufrimiento en la otra persona también. Eso tiene que ver con el apego, ¿no? Tiene que ver con el apego y tiene que ver con el rechazo. Son las dos caras de la misma moneda. Cuando yo pongo la responsabilidad de ser amado en otro, o me apegaré porque me encanta lo que siento, o lo rechazaré porque no cumple mis expectativas. Pero es el efecto de yo poner la responsabilidad de ser amado en la otra persona. Cosa que es muy extraño, porque si yo quiero sentirme amado, ¿por qué pongo la responsabilidad en el otro? Si el otro seguramente tampoco sabe amar. Interesante esto. Sí. También planteas que, bueno, todo el mundo quiere cambiar el mundo. Muchas personas tienen una idea de lo que es correcto, pero muy pocos se cuestionan si es correcto. O sea, tenemos un problema grave de percepción y de interpretación. Vivimos de interpretación, ¿no? Así es. Fíjate, la sociedad actual comprende la vida de una manera en base a su sociedad actual y en base a su cultura actual. No somos capaces de ver la vida sin ese filtro. Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo sería este mundo si los 7.000 millones de seres humanos mirásemos la vida desde la perspectiva de este instante, sin nuestros filtros culturales? No existiría el terrorismo, por ejemplo. Claro. Porque el terrorismo es el efecto de alguien que piensa que es legítimo esa acción terrorista en base a sus creencias, e incluso algunas religiosas. Por el bien de la humanidad, algunos lo hacen. Muchísimo, claro. Entonces, cuando te das cuenta del resultado de las creencias, da igual cuáles sean, empiezo a revisar mis propias creencias y empiezo a darme cuenta de qué confundido estoy cuando yo miro al mundo desde mi perspectiva personal y empiezo a indagar dónde está mi visión desprovista de mis creencias, porque tiene que estar. Si yo veo a través de mis creencias, tengo que poder ver sin ellas. O sea, mi capacidad de ver tiene que estar viva ahí dentro. Claro. Una persona ayer, me parece que en Facebook, no sé, preguntaba ¿cómo puedo eliminar mis creencias? Esa pregunta me hacía. Oh, buenísimo. Primero, darte cuenta de que pudiera ser que detrás de esa pregunta esté la creencia de que las creencias son malas. ¿Me expliqué? Cuando yo quiero rechazar algo, cuando yo quiero deshacerme de algo, pudiera ser que hubiera la creencia de que eso es malo. ¿Cómo puedo deshacerme de las creencias? Primero, viendo que tengo una creencia de que algo tiene que ser distinto. Cuando me doy cuenta de que está esa creencia, dejo de actuarla y empiezo a asumir todas las creencias. Yo tengo que hacerme responsable de todo lo que yo creo para poder ver más allá de ellas, no para rechazarlas, sino para poder ver más allá de ellas. No sé si tiene sentido lo que acabo de explicar. O sea, primero hay que, de nuevo, una autoobservación y hacer un análisis de todas las falsas creencias que tenemos. Así es. Fíjate que no existen falsas creencias ni creencias no falsas. Toda creencia es falsa por sí misma. ¿Sí? Porque sí, es una creencia. Sí. Y fíjate que a lo mejor puede que ofenda a alguien, pero no es mi intención. Hoy en día, al Dios al que rezamos no existe, porque está basado en las creencias que nosotros como seres humanos tenemos de Dios. Claro. Pero a mí me gustaría saber cómo Dios se ve a sí mismo, porque ahí no hay creencia humana en medio. Ya ven, estamos aquí con Sergi Torres filosofando y entonces en el fondo lo que tú estás planteando es que uno tiene que vivir sus propias experiencias y ahí uno va a ir diferenciando y sintiendo qué puede ser bueno o malo, entre comillas, para uno, porque no existe tampoco ni lo bueno ni lo malo. Cada uno de nosotros tiene a su disposición una experiencia humana concreta. Así es, claro. La llamamos yo. Si somos capaces de vivir ese yo completamente, podremos ver que ese yo no se termina solo donde yo creo que soy yo, sino que tiene un potencial inmenso que aún no hemos descubierto como seres humanos. Hablábamos de las diferencias que hay en el mundo, del hambre en África. Claro. La mayoría de seres humanos creen que no es solucionable el hambre en el mundo. Creen eso. Y es falso. La posibilidad existe. Lo que ocurre es que, bajo nuestra creencia de que no se puede,
sostenemos un sistema que lo hace imposible ese cambio. O sea, nosotros mismos lo vamos co-creando finalmente para que no sea. Así es. Acabamos dando valor a las creencias que imposibilitan lo que aparentemente queremos que cambie. Sergi, estamos con Sergi Torre aquí en MCA Televisión, MCA Radio también, felices. ¿Cuál es tu visión entonces respecto a la co-creación? ¿Somos co-creadores de nuestras propias vidas? Sin duda, hay dos ámbitos para mí. Hay el ámbito, como expresabas, de la percepción, de cuando yo empiezo a percibir mi vida desde mi punto de vista, yo empiezo a fabricar una realidad que no existe, es un espejismo, del cual yo lo llamo también mi historia personal, que genero mi historia personal, y yo creo que soy ese producto, pero también está un espacio donde me dejo descansar en el instante presente y empiezo a ver que solo existo en este instante, y que en este instante la vida me está viviendo, y ahí me doy cuenta de que yo soy vida también. Y ahí descubro esa co-creación. No porque yo esté co-creando algo, sino porque yo también soy parte de esa creación. Ahí es donde uno tiene que empezar también a cuidarse un poco con lo que va pensando, con lo que va hablando, con lo que va sintiendo. Es un respeto a sí mismo. Es un respeto, sí. Uno empieza a ver la calidad de lo que piensa. Uno empieza a saborear, porque ya no soy inconsciente a mis pensamientos. Soy consciente de mis pensamientos y soy consciente de lo que genera en mí. Entonces ves el pensamiento, ves lo que genera y te planteas, ¿realmente quiero seguir sosteniendo este pensamiento que genera esta experiencia en mí, que termino haciendo responsable a los demás por cómo me siento? ¿Realmente esa calidad de pensamiento la quiero para mí? Buen cuestionamiento, ¿eh? Son llamados también a todas las amigas, amigos, que dejemos de tener tanto resentimiento, ira, rabias, porque finalmente va en contra nuestra. Es como estar tomando un veneno uno mismo, ¿no? Sin duda, porque para yo estar resentido contigo, yo tengo que sentir ese resentimiento. El primero que va a sentir el resentimiento soy yo. Claro, claro. El primero que va a sentir el efecto del pensamiento que yo tengo hacia ti, sea bueno o sea malo, el primero que lo va a experimentar soy yo. Sí, y tú en el libro hablas relacionado a eso, dice, aquellos que maltratan a otros viven de espaldas al amor y solo amándoles podemos ofrecerles una salida honesta al maltrato. Mi pregunta es cómo lo hacemos, porque no es fácil ver una persona que es odiosa, resentida, uno transmitirle amor, uno lo que casi impulsivamente le tira una pachotada, como se dice acá en Chile. Claro, cuando vemos al maltratador, lo que nos nace es un maltratador interno que querría maltratar al maltratador. Cierto. Porque en el fondo nos está mostrando nuestra naturaleza oculta que no queremos asumir. Por eso tratamos a los maltratadores de esa manera. Pero hoy en día existe la posibilidad de descubrir que cuando un maltratador maltrata es porque no conoce ese espacio de paz en sí mismo. No conoce ese espacio de amor en sí mismo. Entonces, si yo no ofrezco amor a esa persona, ¿cómo esa persona va a descubrirlo en sí mismo? No lo va a hacer. Y sin darme cuenta yo, al rechazar el rechazo, aporto mi cuota de rechazo y estoy de acuerdo con el maltratador sin darme cuenta. Lo potencia. Sin darme cuenta. Entonces, hay opciones sociales para que el maltrato desaparezca de nuestras sociedades, pero se tiene que basar en un ejercicio honesto de cada individuo. Se tiene que basar en un ejercicio honesto de nosotros como seres sociales. Es muy fácil culpar al maltratador de lo que está haciendo sin yo hacerme responsable de la parte del maltratador que yo oculto, pero que sale a la luz cuando veo al maltratador. Y eso tiene que ver con lo que conversamos hace unos minutos atrás, con el tema de las interpretaciones, los juicios, las opiniones. Deberíamos dejar de juzgar entonces, ¿no? No imaginamos la paz mental que hay detrás de una mente que ya no necesita juzgar. De la paz mental que hay detrás de una mente que sabe que sus opiniones son solo opiniones y no verdades. Y generalmente son de nuestra importancia personal, del ego, como le llamamos, ¿no? Sin duda, porque alimentan nuestra perspectiva de la vida. Cuando yo descubrí que una opinión mía lo que defendía era mi perspectiva de la vida, y me di cuenta de que mi perspectiva de la vida no era verdad, uno empieza a dejar de creerse sus opiniones. No es que esté malo opinar, pero ya no te crees las opiniones que opinas. Las miras e incluso te producen gracia. ¿Y cuál sería el juego entonces? Observarlas, pero quedarse callado, tratar de no hablar. Yo no sé cómo, pero sí sé que la posibilidad de contemplar la opinión existe.
Y cuando tú te ves, por ejemplo, discutiendo con otra persona, ahí es un buen momento para darte cuenta de cómo estás defendiendo una opinión. Y cómo ese conflicto surge no porque la otra persona opine distinto, sino porque yo estoy defendiendo mi opinión. Y cuando la sueltas y escuchas a la otra persona, te das cuenta de que está generando la opinión desde el mismo lugar que tú la generas, y te das cuenta de que las opiniones no te difieren del otro, sino que en realidad somos los mismos. Y ahí hay un relax, hay un... ok, bienvenida sea tu opinión, porque sé que es mentira tu opinión, porque sé que es mentira la mía. Ahora, es todo un trabajo ahí, la descalificación mental que uno tiene, tú estás hablando y ya te estoy descalificando, quizás. Claro. Trabajar ese loro que yo le digo, ¿no? Sí, pero es simple cuando te cansas de eso. Sí. Cuando te cansas, yo me cansé de defender mis ideas. Me cansé de sostener mi punto de vista, de tener que enseñarles a mis parejas cómo se tenía que comportar para que yo estuviera feliz, de enseñarle a mi hijo cómo tenía que comportarse para que... Me cansé de eso, Edgardo. Era muy agotador. ¿Y cómo es tu relación con tu hijo hoy? Es un misterio porque no la puedo definir, porque surge del presente. Nace del presente. Y es muy, muy, muy intensa, porque me muestra de nuevo todo el tiempo que yo no sé ser padre cuando yo pretendo ser un padre concreto. Cuando yo presento una forma de padre, él me muestra que ese padre no sirve, porque genera conflicto en cierta manera. Claro. Entonces hay un juego entre los dos, hay una ayuda mutua, donde siempre nos ofrecemos una mirada final, una mirada donde, ok, que son papeles, que tú haces el papel de hijo, yo el de papá, y podemos jugar libremente a eso y respetarnos mutuamente. ¿Qué edad tiene él, Sergi? Ahora mismo va a hacer 12. 12, ya está. 12 años. Sí, está ya mirando hacia lo adulto. Y bajo ese prisma que estás dando, el concepto de coherencia en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, es fundamental, ¿no? Es básico, porque si no terminas luchando contra tu vida de nuevo. Si las relaciones forman parte de tu vida, terminan luchando. Muchas personas empiezan relaciones con otros porque se sienten atraídos, porque sienten un interés por esa persona. Hay un cierto amor ahí también, aunque sea muy oculto, pero si no nos abrimos a experimentar esa relación como un mecanismo de aprendizaje, terminaremos exigiéndole al otro algo que nosotros no estamos aportando. Y pasará a ser un negocio la relación, una negociación energética, mental, emocional, y ahí nos perdemos mucho del tesoro que es encontrarte con un ser humano, mirarle a los ojos y descubrirte a ti mismo a través de esa mirada. O sea, las comunicaciones son importantes ahí también, el saber comunicar de forma correcta, ¿no? Desde un lugar honesto, desde un lugar sin pretensión, donde yo pueda mirar y expresar con transparencia. Sin cargas. Sin cargas, sin miedo a perderte cuando te diga lo que te voy a decir. Porque el miedo que tengo a decirte lo que te voy a decir por miedo a perderte hace que lo vaya ocultando y hace que vaya confirmando que sí tengo miedo a perderte. Y ahí nacen los celos, ahí nace la desconfianza. No es necesario. ¿Y cuál es tu visión del concepto de ser coherente? Es algo que tiene que ver con una honestidad con uno mismo sin pretensión. No se trata de voy a ser coherente, sino de a ver dónde están mis incoherencias. Mi incoherencia está aquí. Cuando tú eres honesto con tu incoherencia, ya eres coherente. Porque estás no escondiéndolo. Cuando tú te descubres arrogante y ves que estás siendo arrogante, estás siendo honesto, ya entras en coherencia. Y la arrogancia pierde peso y gana peso la honestidad. Esa es la coherencia. Porque entonces aportas a una persona honesta y no una persona arrogante, sin luchar en contra de la arrogancia. Esa es la coherencia. Buenísimo, sí, sí. Tú también hablas que siempre buscamos el porqué de las cosas. Eso tiene que ver con la mente racional, la mente concreta que tenemos, ¿no? Que es el cambio que se está produciendo hoy día a una mente más creativa, más abstracta. Y es también una falta de honestidad para con nosotros, porque cuando yo necesito el porqué, es porque no estoy asumiendo mi ignorancia previa. Ahí llego también, entonces ahí. Totalmente. La pregunta, el por qué me has dicho esto, por qué me has hecho esto, por qué no hiciste aquello, por qué le has contado aquello a esa persona. Detrás hay un miedo, y ese miedo hay una ignorancia. Entonces, si yo primero asumo mi ignorancia,
me daré cuenta de que ya no necesito que tú me expliques cómo ha sido, porque descubriré que hay paz detrás de mi miedo. Entonces te podré mirar a los ojos y podré comprender por qué has hecho eso. Te podré comprender por qué yo he dicho eso. Podré comprender mis errores sin la necesidad de preguntar por qué. Y respecto a las grandes preguntas también, respecto al universo, todo, más que preguntarse el por qué, también en el fondo comprender que todo tiene su sentido, su razón, ¿no? Claro, pero para descubrir esto que expresas, tendré que vivir una experiencia universal. Entonces, ¿cuál es la experiencia universal que tengo más cercana? La mía propia. La de vida humana Sergi. La de vida humana Sergi que tiene lugar en el universo. Esa experiencia universal es la más cercana que tengo. Si vivo plenamente la vida humana Sergi, descubriré una experiencia universal que va mucho más allá de Sergi. Es muy simple al final. Es simple, sí. Lo hacemos abstracto, lo hacemos inalcanzable. Parece como que el universo fuera algo completamente ajeno y completamente alejado de nuestra comprensión. Pero cuando tú empiezas a comprender la simplicidad de la existencia presente, sin la necesidad de grandes cosas, empiezas a descubrir la simplicidad del universo, la simplicidad del momento universal, la simplicidad de la conciencia, y te ves uno con todo ello. Es tremendamente simple. Lo hemos complicado tanto, Edgardo, lo hemos complicado tanto. Pero eso es por nuestra mente racional también, que quiere todo buscarle el por qué, ¿no? Humanizarlo todo, lo queremos todo que sea humanamente comprensible, cuando aún no sabemos qué es la naturaleza humana. Tú también hablas respecto al esfuerzo versus la pasión, que más que forzarnos tenemos que conectarnos con las cosas que nos apasionan, y eso ya no es esfuerzo. Sí, lo veo mucho en los niños de nuevo, cuando ellos se sumergen en sus pasiones y se pierden horas y horas haciendo eso sin cansarse, sin agotarse, se les pasa el tiempo volando, y nosotros venimos de eso, venimos de disfrutar de la vida desde ese lugar, porque la vida no nos pide nada, no nos está pidiendo que nos esforcemos para nada, porque la vida ya nos está dando todo lo que necesitamos. Somos nosotros que desde nuestra ignorancia nos hemos inventado un esfuerzo. Por eso cuando intentamos educar a los niños más pequeños, sobre todo en el esfuerzo, los niños no comprenden qué estamos hablando. ¿Y cómo? Bueno, ahí hay dos problemas. Uno, de los chicos que tienen que estudiar en la universidad, muchos estudian finalmente lo que no querían, ¿no? Y después tienen que trabajar en cosas que no le apasionan. ¿Qué se les puede transmitir a todas las personas que trabajan con esfuerzo nomás y llegan a su casa terrible, hoy estoy tan cansado, puros problemas? Yo les invitaría a hacer una toma de conciencia con lo que sienten cuando hacen eso. Es decir, muchos vivimos eso, pero lo hacemos como pasándolo. Venga, un día más, y un día más. Y venga, sobreviviendo. Venga, ya vendrá algo que lo cambiará. Venga, y sigo. No. Detengamos un momento eso y vivamos paso a paso, día a día. Que podamos sufrir con claridad lo que estamos sufriendo cada día. Porque cuando yo me abro a sufrir claramente lo que estoy sufriendo cada día, empiezan a aparecer las preguntas clave. ¿Realmente necesito seguir esto? ¿Realmente necesito seguir haciendo esto? ¿Realmente no hay otra opción? Y esas preguntas abren espacios. Sí. Y esos espacios me permiten respirar y me permiten ver que a lo mejor, y solo a lo mejor, no es necesario vivir una vida de esta manera. Bueno, estamos con Sergi Torres en MCA Televisión, MCA Radio, hablando de tu nuevo libro, ¿no? Que en el fondo me acompañas, una invitación a despertar. Y tienes otro pensamiento, otro escrito muy bonito y potente. Tú dices, el amor es lo más poderoso que existe. Y por esta razón es completamente invisible a los ojos de la gran mayoría de las personas. Hay un concepto, ¿no?, de la unidad detrás. ¿Podrías profundizarlo un poco más? ¿Qué significa que no vemos que el amor es lo más poderoso que existe y por esa razón es completamente invisible a los ojos? Nosotros, en nuestra percepción personal de las cosas, aislada, hemos perdido de vista esa conexión con el universo, esa conexión con todo lo que existe. Esa conexión, para mí, es lo que es el amor. Es lo más poderoso, es el sentido, es la fuente de vida de toda experiencia universal. Entonces, cuando perdemos de vista eso y solo vemos a nosotros mismos, nos tenemos que inventar un poder personal. Nos tenemos que inventar algo
que es muy extraño porque implica una especie de esfuerzo y de fortaleza que agrede. En realidad, el poder es algo muy invisible, es la presencia, es estar presente en ti mismo. Eso genera un poder inherente que es invisible a los ojos de la mayoría de personas. Y ahí no hay separatividad. Ahí no hay separación, porque cuando yo estoy en ese espacio de poder, si yo te miro a ti, voy a reconocerlo en ti también, porque el poder que yo experimento es exactamente el mismo que se te está dando a ti. Aunque los demás no lo vean, tú lo ves en los demás. Y el concepto de unidad tiene que ver que todos provenimos del mismo origen, ¿no? De la misma fuente, somos todos parte de lo mismo, uno en todos y todos en uno. Sí, y se descubre cuando empiezas a cuestionar tu propia visión personal de nuevo. Cuando yo me doy cuenta de que todo lo que pienso lo pienso dentro de una conciencia humana, me doy cuenta de lo que tú estás pensando también lo estás pensando en una conciencia humana, y lo que está pensando la otra persona también lo está pensando en la misma conciencia humana. Por lo tanto, estamos compartiendo unos pensamientos dentro de la misma conciencia sin darnos cuenta, porque es como que nos ponemos una cortina enfrente donde yo solo puedo ver lo que yo pienso, pero en realidad lo que tú piensas me está impactando exactamente igual. Después, otro tema que es muy interesante es el tema de los deseos, ¿no? Que también plantea que de una u otra forma no deberíamos tener deseos, deberíamos vivir el momento presente sin expectativas y que la vida te va entregando. Sí, más que vivir sin deseo, sería que existe la posibilidad de vivir sin desear. Alguno pensa... Perdona, ¿ibas a decir? No, está bien. Alguno pensaría, hombre, pero si vivo sin deseos, entonces, ¿cuál es la motivación en mi vida? ¿Por qué? Porque como no encontramos motivación en nuestro presente, necesitamos proyectarla en un futuro y generar un deseo que alcance ese objetivo. Pero cuando yo deseo, me doy cuenta de que estoy deseando algo que no estoy experimentando ahora, por lo tanto estoy menospreciando mi presente, por lo tanto estoy menospreciando mi vida. Entonces me di cuenta del dolor que había detrás de mis deseos, porque nunca deseaba lo que ocurría, siempre deseaba lo que no estaba ocurriendo. Y cuando te das cuenta de ese mecanismo, yo me pregunté, ¿pero cuánto tiempo más vas a estar deseando lo que no ocurre, menospreciando lo que ocurre, sin estar agradecido de lo que ocurre y sin vivir plenamente lo que ocurre? Porque mientras no vivas plenamente lo que ocurre, no te sentirás pleno. Y mientras no te sientas pleno, vas a seguir deseando algo que no está ocurriendo ahora. ¿Viste ese círculo? Sí. Y cuando lo vi, sí que tengo deseos, pero ya no me los creo. Aparecen deseos, los miro, gracias. No necesito agarrarme al deseo y marcharme de mi presente. Lo puedo ver, pero puedo ver también cómo mi deseo se complementa ahora. Eso pasa también cuando las personas esperamos los grandes eventos en la vida como lo máximo, que sea un matrimonio, un hijo, siendo que deberíamos vivir siempre los grandes eventos en el día a día, ¿no? Esto es un punto muy interesante. Fíjate que hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen pareja hoy en día. Claro. Y la desean. Y hay muchas personas que no tienen hijos y los desean. Y están esperando eso. Y están esperando. Entonces, imagínate que en esta línea de aquí, que separa la mesa, está la experiencia de encontrar pareja. Y yo estoy aquí. ¿Bien? Entonces, todo este tramo lo voy a sufrir. Porque estoy sosteniendo un pensamiento de que yo ahora debiera de tener pareja. Claro. Pero claro, yo estoy diciendo y deseando que ahora tendría que tener pareja mientras no la estoy teniendo. Entonces eso genera una incoherencia que hablábamos antes y una forma de vivir que no tiene sentido. Cuando yo me abro a vivir mi vida sin pareja, ostras, puedo descubrir mi soledad. Y si descubro mi soledad, cuando encuentre mi pareja, no le haré responsable de que asuma mi soledad, porque ya la habré asumido yo y podré experimentar una relación de pareja plena. Los hijos. Si yo no asumo mi experiencia sin hijos, cuando nazca mi hijo, le voy a exigir que cumpla mis propósitos y mis objetivos de padre. Claro. Le voy a exigir que me haga feliz como papá. Acaba de nacer y ya le estoy diciendo, no llores, no, sé feliz, porque si no lo eres, yo no lo seré, no te mueras. Nace mi hijo y le exijo que no se muera, porque si no yo voy a sufrir. Y no vemos que estamos haciendo eso. Es tremendo. Proyección, ¿no? Tremendo, totalmente proyección. Duele mucho.
Otro tema que también es muy aportador, que también lo planteas en tu libro, lo recomiendo que lo lean, que lo compren, es el concepto de dar y recibir, que tiene que ver también con la abundancia y con la escasez. ¿Qué pasa con eso? Que vivimos en la escasez, no sabemos dar. Es de nuevo una revisión profunda de uno mismo. Si yo me miro a mí mismo y me veo como una experiencia de vida, ¿cómo es posible que a una experiencia de vida le falte algo? ¿Cómo es posible? Me pregunto. Entonces, cuando me pregunto esto, me doy cuenta de que para que yo carezca de algo, me tengo que inventar esas carencias. ¿Cómo me las invento? Pensando que tengo que tener lo que no tengo. ¿Cómo? Miro este vaso y digo, yo, si tuviera esto de agua, sería feliz. Entonces, me doy cuenta de que yo estoy generando en esta experiencia una sensación de escasez y no estoy viviendo la cantidad de agua que tengo. Por supuesto. Eso lo hacemos en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro dinero, en todo lo que suceda a nuestro alrededor. Eso hace que yo no me pueda sentir agradecido. Y cuando no me siento agradecido, no puedo experimentar mi abundancia, porque abundancia y agradecimiento van de la mano. La escasez y la queja, el deseo, van de la mano también. Bueno, o sea, la abundancia es interna, ¿no? Tiene que ser interna, ¿no? Y cuando la descubres, te das cuenta del potencial que tiene esa abundancia, porque se transmite inmediatamente a lo externo. ¿Qué quiero decir? Que de repente, donde tú veías que faltaba algo, ya no lo ves. Esto pasa a ser una experiencia plena. Y si realmente necesitas el vaso hasta aquí, te aseguro que el vaso se va a llenar hasta aquí. Yo lo he vivido en mis propias carnes. Sí. Todo aquello que necesitas a tiempo real, nace a tiempo real. Sí, todo es perfecto, ¿no? Así es. Y bajo ese mismo punto de vista, el vaso entre el dar y recibir, si tú das todo ese vaso de agua que te queda, tienes la capacidad de recibir más de nuevo. Claro, porque donde te lo vaciaste y tienes la capacidad de recibir. Eso es. Si no das, no puedes recibir. Eso es. Donde tú veías escasez, porque tú diste eso, ves un espacio donde puede ser llenado. Claro. Pero esa es la mentalidad abundante de nuevo. Te das cuenta de que cuando tú das, el primero que experimenta lo que das eres tú. Es un buen negocio dar. Totalmente. Claro. Totalmente. Porque pierdes la perspectiva de la importancia personal cuando tú das. Te das cuenta de que todo lo que tienes, no lo tienes porque tú te lo estás dando a ti mismo, sino porque está llegando a tu vida. ¿Y qué pasa con el miedo? También este sistema nos tiene hipnotizados con el miedo, nos hace sentir miedo permanentemente y eso nos bloquea. ¿Cómo podemos trabajar el miedo, salirnos del miedo? Es paradójico también, pero para ser maestros dentro de este área del miedo y no ser esclavos y huir del miedo, yo tengo que sentir miedo. Necesito sentir miedo para aprender a sentir miedo y ser maestro del miedo. Es como aprender a nadar. Necesito sumergirme en una piscina con agua para aprender a nadar. Muchas personas creen que el miedo se maneja no sintiéndolo, o que cuando lo aprenda a manejar no sentiré más miedo. Pero en realidad se trata de dejar de tener miedo al miedo, dejar de convertir a una sensación y una experiencia humana natural hoy en día en un monstruo. Entonces te abres en un espacio donde, si tú te abres a recibir miedo y a sentir tu propio miedo, es que te estás abriendo a sentir también el amor que escondes detrás de ese miedo. ¿Y cómo se enfrenta el miedo? Vivirlo, ¿no? Sí, porque ¿cuándo sentiré miedo yo? Cuando sienta miedo. Claro. Y cuando sienta miedo, ¿qué estaré haciendo? Sintiendo miedo. ¿Cómo enfrentarlo? Sintiendo miedo. ¿Qué esfuerzo tengo que aplicar? Cero. ¿Qué técnica? Ninguna. ¿Qué estrategia? Tampoco. Porque si ya está ocurriendo. Pero cuando hago eso de esa forma tan simple, descubro cosas. Porque descubro cuántas cosas he temido en mi vida que no tenía sentido temerlas. Y el pasado empieza a transformarse. ¿Cuántas cosas temo del futuro que no tiene sentido temerlas? Entonces mi perspectiva del futuro se cambia. Porque estoy abriéndome a sentir el miedo presente. Simple. Buenísimo. Para ir terminando, ¿qué claramente el origen de los cambios tiene que venir de los más chiquititos, ¿no? De la educación. ¿Qué le podrías transmitir tú a los padres y a los educadores respecto a cómo ir formando seres humanos más humanos?
Yo les transmitiría dos cosas que están basados en lo mismo, están basados en la honestidad. Una, no pretender ser buenos maestros, ni buenos padres, ni buenas madres. Eso es imposible. No puedes ser un buen padre porque tampoco puedes ser un mal padre. No puedes ser una buena madre o un buen maestro porque tampoco puedes ser una buena madre, una mala madre. Eres padre, maestro o madre de ese niño. Eso es un punto. Y punto 2, atrévete a ser lo que estás siendo ahora, porque entonces aprenderás de esos niños. Aprenderás el dolor que hay detrás de intentar que esos niños sean distintos a como nosotros creemos que tienen que ser. Y descubrirás que detrás de ello hay una presencia que ellos son. Y al empezar a comunicarte desde esa presencia, nace la educación desde otro lugar completamente distinto. Si yo no te escucho, si yo no puedo escucharte a ti, no puedo enseñarte nada. Si yo no aprendo de ti, no puedo enseñarte nada. Porque el acto educativo es un acto presente, no un acto prefabricado de lo que yo pienso que tú tienes que saber. Y presencia viene del ser. O sea, presencia viene del ser, viene de permitirme equivocarme, viene de permitirme sentir lo que siento, de mirar a los ojos a quien sea que tengo enfrente, en este caso hablamos de los niños, y que los niños vean que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, sin miedo, que me siento frustrado, que me siento agradecido, que me siento feliz, que me siento triste, que puedan ver que no hay problema en ser un ser humano. Y por último, ¿qué le podrías decir a tanta gente que hoy día está depresiva, se siente incomprendida, se siente sola, se siente mal? ¿Qué se le puede transmitir? Primero, que descubran su rechazo a la vida. Que detrás de esa depresión, detrás de ese sinsentido, hay un no quiero vivir esto, hay un no quise vivir aquello, hay un no quiero que suceda aquello. Entonces, cuando empiezas a descubrir ese hábito mental y empiezas a ser honesto con él, eso empieza a transformarse y empiezas a ver que en medio de tu depresión también hay cosas hermosas que no puedes ver porque crees que estás deprimido. No sé si me expliqué. Sí. Empieza a verse luz donde antes no había, porque mientras estés vivo, esa vida es pura luz. Eso tiene que ver también con el desapegarse de toda la historia personal, del pasado, la historia familiar y todo eso. Así es, pero eso es algo que uno no tiene que hacer por sí mismo, sino que ocurre de forma natural. A medida que se va respetando a uno mismo, todas esas hojas secas de aprendizajes antiguos se van marchando cada vez que sopla el viento. Que tiene que ver con la comprensión, ¿no? También de lo que somos. Tiene que ver con la comprensión de lo que somos. Pero yo no puedo comprender lo que soy si no lo vivo. Si yo no vivo plenamente mi depresión, no podré comprender al ser que he escondido detrás de la depresión. Porque detrás de la depresión he escondido un ser que ha sido dolido y que tiene miedo de sufrir nuevamente. Sergi Torres, Edgardo. Si quieres puedes darle un mensaje a todas nuestras amigas, amigos que nos están viendo y escuchando, que van a estar felices de escucharte. Es muy simple que investiguemos nuestra experiencia de vida, que está ahí para ser vivida, que muchas veces no comprenderemos muchas cosas, que muchas veces nos dolerán muchas cosas, pero no estamos aquí para huir de ellas, estamos aquí para asumir la experiencia de vida que estamos representando como seres humanos. Y en ese sentido, se nos da todo para poder experimentarlo. Absolutamente todo. Es verdad. Así que no cuesta. Hay que ser feliz nomás, ¿no? Si a eso venimos a esta vida. Honesto. Si eres honesto, terminarás siendo feliz, aunque lo que sientas ahora no sea feliz. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Edgardo. Mucho éxito acá en Chile. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y que siga transmitiendo, inspirando a tantas Igualmente personas. Vosotros y toda la gente que escucha, que también al escuchar todo esto que estáis haciendo, le resuene, ¿no? Claro, se convierten en resonadores también. Sí. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Hasta una nueva oportunidad. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.